otros no, Ya, se les daría beca, ¿ok? ya, Pero hoy vamos a dejarlos entrar. ya. Digo esto por Miriam, que no está. Sí, ahorita no, parece que se ha quedado dormida, se ha quedado Se hasta quedó dormida por el ajetreo. el ajetreo. Bueno, se Estamos ya llama... conectados, por si acaso. ¿Ya? ¿Ah? Ya estamos conectados. Sí, los de Bolivia es el grupo de Cochabamba, ¿ok? Pero bueno, no los tengo identificados, así que voy a dejar pasar a los que no conozco. Sí, por favor, porque el tema es clave. Es la derrota de los batalladores culturales, la derrota de la Carta de Madrid, la derrota de Vox España, todo eso es muy importante y pasó ayer. Ya, correcto. Vamos a ver el archivo, ¿no? Que hay que abrir El archivo se llama Nueva Derecha. a la derecha. Ok, entonces estamos acá conectándonos con el archivo. Ok, adelante entonces. ¿Estamos grabando ya? Sí, sí, ya comenzamos. Ok. Entonces, a ver, hoy es lunes 24 de julio. Como todos los lunes, eh, como todos los lunes, nos reunimos aquí en La Realidad a esta hora por Zoom. Los jueves también nos reunimos en la escuelita a esta hora por Zoom. Son dos grupos de chat distintos, pero hay muchos que vienen el lunes y también vienen jueves. ¿Ok? El tema es muy importante y por eso, gracias a Sandra de Costa Rica, okay, que sí que me terminó de decidir, okay, sobre nueva derecha y vieja derecha. Okay. De entrada. Se ve qué estúpida que es la gente que te dice, no existe más la derecha y la izquierda. No existe más la derecha y la izquierda, te dice la gente tonta, ¿no? Bueno, no le llamemos tonta para no ofender, llamémosle gente desinformada, gente que vive en la luna de Valencia, ¿ok? Gente que no se capacita, no quiere aprender, no quiere desaprender, te sigue diciendo que la derecha y la izquierda son términos de la Revolución Francesa, entonces ya no tienen más vigencia actualmente, lo cual no es verdad. Los nombres vienen de la Revolución Francesa, pero los conceptos no. El concepto de orden, justicia y libertad es lo que a partir de la Revolución Francesa se llama derecha, pero existía desde antes, el liberalismo clásico, ok, gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, ok, eso siempre fue la derecha. Y antes de la Revolución Francesa estaba la izquierda, pero que no se llamaba izquierda. Todos esos movimientos socialistas, comunistas y anarquistas de Inglaterra, por ejemplo, en la época de las guerras civiles, los cavadores y los niveladores, diggers y levelers se llamaban, ¿ok? Y en Alemania los evangélicos de izquierda, Thomas Münzer y los anabaptistas. Bueno, eso siempre existió. Oiga, como concepto, la derecha y la izquierda siempre existió. Ayer, en España, ¿ok? Los ganadores fueron las cuatro grandes alternativas. Fíjense, en los resultados de ayer de España hay que destacar varias cosas. Primeramente, la abstención, ojo, la huelga electoral que fue considerable. Después, que fueron las cuatro grandes fuerzas, dos de derecha y dos de izquierda, las que le quitaron mucho voto
a otros partiditos, otros partidos más chiquitos, no hablemos de partidos, o sea, regionales y, por ejemplo, Ciudadanos, uno nunca sabe dónde quedó porque desapareció y tal, y qué sé yo. Entonces, ayer en España concurrieron y ganaron, bueno, 4 fuerzas, 2 de derecha, 2 de izquierda. Las 2 de izquierda son el PSOE, que es gobierno, ¿ok? A pesar de haber tenido algunas pérdidas, sobre todo frente al PP, el PSOE es gobierno, y con Pedro Sánchez. Y aliado con las otras fuerzas de ultraizquierda, esa sí hay que podemos llamarle de ultraizquierda, en un conglomerado que junta comunistas, excomunistas, que se llama Sumar, encabezado por Yolanda Díaz. En Podemos, Pablo Iglesias la desprecia, no la puede ni ver, por traidora. Y tiene razón, es una traidora, ¿ok? Y una arribista y trepadora de lo último. Y Pablo Iglesias le ha puesto un apodo a Yolanda, ¿no? Le llama Yolanda. Para destacar justamente su yoísmo. Bueno, pero entonces tenemos a la izquierda principalmente el PSOE y Sumar. Ahora, el PSOE puede seguir, Pedro Sánchez más concretamente puede seguir gobernando. Ahora viene la convocatoria a Cortes para formar nuevo gobierno y Pedro Sánchez no va a tener mayoría absoluta, pero puede llamar a una segunda donde ganaría y formaría gobierno con una mayoría simple. ¿Ok? Bueno, eso por el lado de la izquierda. Por el lado de la derecha tenemos al PP y Vox. ¿Ok? Abascal le echa la culpa al PP. Siempre hay que echarle la culpa a otro, ¿no? Eso es típico. Todo mal perdedor le echa la culpa al árbitro y canta fraude sin pruebas. O dice la culpa la tiene el PP, porque el PP hizo toda una campaña, especialmente Feijóo, para satanizar a Vox. Y en eso Vox tiene razón, Abascal tiene razón en eso. Es verdad. Lo que yo vi en la campaña, ¿ok? Y vean lo que yo vi en la campaña fue que la pelea más encarnizada, la pelea más sangrienta, fue la pelea de la nueva derecha y la vieja derecha, que son 2 derechas malas, ¿ok? Para mí son la vieja derecha mala, el PP, y la nueva derecha mala, Vox, ¿ok? Entonces, hice un hilo de Twitter que lo voy a repetir, lo voy a tener que repetir, lo haré mañana si Dios quiere, ¿ok? Empezando así, la derrota de Vox en España nos muestra el fallo de la nueva derecha, que encabezó la Carta de Madrid. Carta de Madrid, yo me acuerdo hace tiempo. La Carta de Madrid hizo lo mismo que hizo Milei, ¿ok? Es decir, metió un montón de socialdemócratas. Es más, uno de los que encabezaba era Antonio Ledesma, la Carta de Madrid. Antonio Ledesma, a quien yo conocí personalmente en Venezuela, uno de los líderes de la oposición venezolana, es socialdemócrata hasta los huesos, ¿ok? Es Segundo Internacional, Partido Acción Democrática de Venezuela, socialdemocracia, es centroizquierda. Y sin embargo firmó la Carta de Madrid. Y como él, muchos otros de otros países. En su momento, cuando la Carta de Madrid salió. Bueno, la frustrada batalla cultural. Ahí lo tenemos a la AGE y aquí en México Verástegui, etcétera. La batalla cultural, la batalla cultural. Y quiero destacar, sin ofender a los católicos, ¿ok? Por favor, sin ofender a los católicos. Están con la película de Cabies, patrocinada por Eduardo Verástegui, que es un exactor de telenovela, que no sabe de política ni la P.
como cualquier galán de telenovelas, pero ahora se enroló en la política, en la batalla cultural. Dice que quiere ser presidente de México, ¿ok? Y lo vinculan al Yunque. El Yunque es la vieja derecha nacional católica franquista, que tiene que ver en todo este mundo hispánico, ¿ok? Como siempre ligado a España, si bien somos países independientes, bueno, culturalmente, en religión, en política, etcétera, estamos ligados a España. Entonces Verástegui está con esa película de Sound of Freedom, victimizándose, porque la victimización reina hoy en todas las políticas, con esa victimización, diciendo que no lo quieren poner. ¿Cómo que no lo quieren poner? Si hasta Elon Musk dijo que lo iba a poner en Twitter. Por favor, victimizándose con la película Sound of Freedom. ¿Y qué es la película Sound of Freedom? La denuncia de la pedofilia en Hollywood. Pero que me perdonen los católicos, la denuncia de la pedofilia en Hollywood, si bien existe pedofilia en Hollywood, no hay la menor duda, es para tapar la pedofilia en el Vaticano. Porque es que ahora los católicos, como dirían ellos, los católicos católicos, porque dicen que Bergoglio y la iglesia bergogliana ya no son católicos, en cierto modo tienen razón, ¿ok? En cierto modo tienen razón. Yo no me pierdo las tertulias de Lavandé, que están muy buenas, especialmente hizo una antes de las elecciones que está buenísima. ¿Ok? Bergoglio y la iglesia bergogliana ya no es católico. Entonces, la iglesia católica, a la que pertenece Verástegui, por cierto, que es un movimiento político-religioso, o religioso-político, llámele como quiera, están desesperados porque Bergoglio los escupe, los pisotea, los cachetea, los patea, los pisa y los aplasta, los provoca. Vea la última entrevista de semana pasada que le hicieron a Viganó. Viganó es un genio, ¿ok? El monseñor Viganó. Es un genio político. Y dice, Bergoglio quiere provocar un cisma. Y tiene razón. Bergoglio lo que quiere es provocar un cisma. Entonces dice, con estos nombramientos y otras declaraciones y decisiones provocadoras, Bergoglio lo que quiere es que todos los disidentes, digamos, católicos que están en varios grupos, se vayan todos juntos al lefebrismo, a la fraternidad San Pío X. Entonces ahí los liquida de un solo golpe. Los provoca, los lefebristas se sienten fuertes, patean y Bergoglio les cae encima. Por eso, sabia y estratégicamente, dice Vigano, conviene que haya dispersión entre los católicos para dificultar así el plan de Bergoglio, que es arrinconarlos a todos en el lefebrismo y ahí darles la estocada final. ¿Okay? Es muy buena esa entrevista de Vigano. Y es importante porque Hispanoamérica, ahora no hay, la Iglesia Católica es cada vez más española, hispanoamericana, hispana, etcétera. Poco tiene de romana. Cuando a mí vienen los católicos y me hablan de la Iglesia Católica Romana, si yo lo que veo son puros españoles, desde el Concilio de Trento, que fue un concilio español hace 500 años, y más que española jesuita, y ellos mismos dicen, vean, Sacristía de la Bandera, y los jesuitas son una panda de comunistas, todo. Y sí, yo los conocí, 7 años tuve yo con los jesuitas como estudiante. Ok, entonces, y eso tiene mucho que ver en América Latina, porque Bergoglio, una vez muerto Chávez y muerto los Castros y tal, Bergoglio es el líder de la izquierda aquí, vamos. Lula está muy viejo, no puede ser, me dirán, Bergoglio también está muy viejo, sí, pero Bergoglio es el Papa, y para los católicos el Papa está por encima del presidente de Brasil, ¿ok? Entonces,
Esa es la frustrada batalla cultural, que pierden sus adeptos en lucha desigual, y subrayo desigual, porque todo el resto de lo que vamos a tratar hoy, lucha desigual, es la batalla cultural que está destinada a perderse, porque, claro, allá en España han hecho un partido, el Vox, pero en Hispanoamérica no, ¿ok? No tienen partido, ¿ok? No hay Vox en América Latina, como partido me refiero, ¿ok? Entonces, luchan contra los que tienen el poder, la izquierda. Pero la izquierda tiene el poder, lucha desde el poder, desde arriba, porque tiene la sartén por el mango, bien agarrada, bien ajustada. Y Laje puede dar 1000 conferencias y vender 50.000 libros, pero no pasa nada. El aborto sigue adelante la eutanasia, la ideología de género, marxismo cultural, en todo. Por eso decimos aquí, lucha desigual contra lo que a falta de una mejor expresión podemos llamar marxismo cultural. ¿Ok? Vamos avanzando ahí, Tapia, que es el que pone... ajá, gracias. Segundo. ¿Segunda página? No, dos en número. ¿Ok? Ya, ok. Eso. Entonces, ¿cuáles son los temas del marxismo cultural a falta de una mejor expresión? ¿Ok? Otros le llaman marxismo, marxismo occidental, ¿ok? Y hablan principalmente de la escuela de Frankfurt, es el Laje, por ejemplo. Bueno, y dicen que es la nueva izquierda. No, nueva izquierda no hay. Lo que hay es nueva derecha, que es la reacción contra esa nueva izquierda. Es mal llamada nueva izquierda. ¿Ok? Entonces tenemos el matrimonio homosexual, la agenda LGBTIQ+, junto con el extremismo verde radical, indigenismo, relativismo cultural, ético y cognitivo. En la opinión, los medios y las redes casi no se habla de otra cosa. ¿Ok? Por eso es que nuestra voz, una de las razones por las cuales nuestra voz no se escucha, porque nosotros, el proyecto 5R, y esto vamos a entenderlo bien, porque hay mucha gente que incluso dice, yo estoy de acuerdo con el proyecto 5R, pero no lo entiende bien, no entiende bien las 5 reformas. Y si no entiende bien las 5 reformas, mal va a poder encolumnarse bien con nosotros, ¿ok? Y mal va a poder apreciar el valor de las 5 reformas, que es la única alternativa disponible para la derecha, no es la vieja derecha mala y tampoco la nueva derecha mala. Entonces, para nosotros, por supuesto que estamos en contra del aborto, del matrimonio homosexual, del extremismo verde, del indigenismo, de los relativismos, etc. Claro, pero vamos a privatizar, desregular, abrir mercados a la competencia y volver a un gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, para que la gente eso le llamamos reformas particulares, para los que no conocen bien el proyecto 5 Reformas, para que la gente en su familia, su barrio, su vecindario, su lugar de trabajo, de estudio, de lo que sea, la gente se pueda defender del marxismo cultural, cosa que hoy no puede. ¿Por qué? Porque el marxismo clásico nos derrotó a la derecha en el siglo pasado y se tomó el poder. Los que van a mi curso de Civitas Day, el sábado, yo doy clase los sábados a la tarde a ese grupo, ¿ok? Y estudiamos muy bien 1 Samuel 8 y el verbo tomará, que se repite 6 veces, ¿ok? El verbo tomará. Tomará significa confiscar, estatizar, regular, cerrar mercados a la competencia. Entonces, número 2 ahí. Son temas del marxismo cultural empujados por las izquierdas hoy. El socialismo del siglo XXI es ese. ¿Okay?
salvo algunos sectores de Pedro Castillo en Perú, ¿ok? Y del PCV en Venezuela, ¿ok? Que están en contra del aborto también. Ah, están en contra del aborto y la ideología de género y tal. Y sí, porque Pedro Castillo en Perú y sectores del PCV en Venezuela no están con el marxismo cultural, pero siguen estando con el marxismo clásico. Al marxismo clásico no ha renunciado ninguna fuerza de izquierda. Y eso es lo que los batalladores culturales, Carta de Madrid, no quieren entender. Pero ayer les dieron una paliza, ¿eh? Les dieron flor de paliza, cosa que yo me alegro mucho. ¿Qué vamos a hacer? Para cerrar la parte española del asunto, la parte de las elecciones de ayer, ¿qué hay de ahora en adelante? Bueno, hay incertidumbre, porque la vieja derecha mala, ahí está, la vieja derecha mala, el PP, Feijóo, ¿ok? La vieja derecha mala ha adoptado o va adoptando el marxismo cultural de la misma manera que adoptó el marxismo clásico en el siglo pasado. ¿O usted cree que todas las leyes del siglo pasado inspiradas en el capítulo 2 del manifiesto del 48 fueron impuestas, decretadas solo por la izquierda? No, mucho de la derecha en América Latina el siglo pasado y con eso se enterró sola la vieja derecha y sigue enterrada hasta el día de hoy. Hoy pierde elecciones en Chile, en Colombia, en Honduras, pierde elecciones, ¿ok? La vieja derecha mala. Adoptó las estatizaciones, las reglamentaciones, los monopolios y oligopolios el siglo pasado, es decir, marxismo clásico, siempre a falta de otra expresión mejor, ¿ok? Y ahora adopta, y eso es lo que le revienta a Vox y a Abascal. Abascal dice que el PP lo satanizó mucho a Vox y tal, y es verdad, y los medios sobre todo, adheridos al PP, satanizaron a Vox y tal, y es verdad, sí, pero Vox los estuvo provocando desde que nació, desde que Abascal nació, que por otra parte no olvidemos que Abascal nace de el mamarracho filosófico de Gustavo Bueno, del ateísmo católico, el materialismo filosófico. Los españoles tienen muchos defectos, oigan. El principal es la intolerancia y la intransigencia. Pero uno de los defectos más graves de los españoles es que encumbran como grandes filósofos a una gente, pero de lo más curiosa, extravagante, contradictoria y mamarracha, como Gustavo Bueno. ¿Ok? Y de ahí viene Abascal. Abascal fue uno de los más directos discípulos de Gustavo Bueno, junto con el hijo de Gustavo Bueno. De hecho, la Fundación Dicenso y todo eso es Gustavo Bueno, y son acusados de que le afanaron un edificio a la municipalidad de no sé dónde en España, ¿no? A una municipalidad. Bueno, entonces, es punto dos siempre, es la nueva izquierda. Es la izquierda sin duda, pero no es nueva porque ya esos temas están en las obras juveniles de Carlos Marx, anteriores al 48, aunque en ciernes, en estado embrionario, pero ahí está todo, ¿ok? Punto 3, los ataques al matrimonio y la familia, llamado burguesas, la moral y la religión burguesas, así como el culto de la naturaleza, rusoniano. Eso ya estaba en la obra juvenil de Marx. Y toda suerte de relativismo y polilogismo y todo eso ya estaba en las obras juveniles de Marx. ¿Ok? Sin contar el famoso poema satanista del Marx de juventud, que es el Oulanem. Oulanem es acróstico, más o menos un acróstico del nombre Emanuel, que es uno de los nombres de Cristo, ¿ok? Y ese satanismo juvenil de Marx, no digo que perteneció a una secta satanista, no, 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 de eso no hay ninguna prueba, ni indicio tampoco, pero sí admiraba a Marx de la misma manera que Joel Alinsky le dedicó, admiraba a Satanás
De la misma manera que Joel Alinsky, Reglas para Radicales, dedicado a Satanás, el primer rebelde que prefirió ser rey en su reino y no servidor en el reino de Dios. Eso lo dice Joel Alinsky. ¿Okay? Y ahí está el poema Ulanem de Carlos Marx, que preocupó mucho a su papá, que su papá, don Enrique, que era abogado, independientemente de si era judío o era cristiano, porque se convirtió al cristianismo luterano, era un creyente. ¿Okay? Y entonces, bueno, le preocupaba mucho el satanismo de Marx. Entonces, 3, como digo, todo esto que hoy llamamos marxismo cultural, todo esto que hoy llamamos marxismo cultural, sí, ya vamos, en lo que terminemos de pasar lista, vamos a ir como siempre, vamos al chat primero y después abrimos los micrófonos, ¿de acuerdo? Como todos los lunes y siempre en mis clases. Lo que yo hago en mis clases siempre es dar bibliografía. O sea, yo no quiero que usted acepte lo que yo digo sin más. Yo quiero que usted investigue. Por eso le digo, el poema Oulanem, ahí tiene que investigar. El que más ha investigado eso fue el pastor Richard Umbrandt. ¿Okay? Obras juveniles de Marx. Bueno, vaya y estudie las obras juveniles de Marx. ¿Cuáles son? ¿Okay? ¿Qué dicen? ¿Okay? Estudie las obras juveniles de Marx anteriores al 48, ¿okay? Porque entonces ahí no tiene que tomar lo que yo le digo como palabra santa, no, investigue usted. Lo que sucede con Carlos Marx es que tanto gran parte de los marxistas y casi todos los antimarxistas se centran en el Capital, que es la obra que Marx escribió en Londres, en la biblioteca, encerrado, sobre economía, porque él se las echaba de gran economista, ¿ok? Y la teoría de la plusvalía, las relaciones de producción, etcétera, etcétera. Sobre todo los liberales que lamentablemente hemos tenido desde hace décadas la hegemonía de los economistas. Perdón, José Luis Tapia, perdón, no es contigo, ¿ok? Los economistas que no han aprendido de política, como José Luis, que lleva 20 años, por lo menos desde que lo conozco, aprendiendo de política, ¿ok? Y no deja de aprender, que eso, como todos nosotros, incluido yo, no dejo de aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, el socialismo es imposible. Sí, bueno, pero ¿cómo que es imposible? ¿Qué es imposible? No, esa sociedad y tal, entonces sale Hayek con la planificación central, Mises lo toma, el socialismo es imposible, pero es que ese mundo mejor es el marketing, no es el socialismo. El socialismo es el poder y la captura del poder, es 1 Samuel 8, ¿ok? La captura del poder y el empobrecimiento de la gente para que siga pobre y dependiendo de un plan social, de una bolsa de comida, una migaja, una limosna, que el estado de bienestar, que es el estado marxista, el estado que resulta de capítulo 2 del Manifiesto Comunista, revise el Manifiesto Comunista, no se quede con lo que yo digo, ¿ok? Se fue imponiendo principalmente de manera internacional. ¿Ok? Por eso yo conversaba con Fabián hoy, ¿no? Que viene, ay, en Argentina son terriblemente ignorantes. En Argentina ignoran la historia de los demás países de la región, incluso. Entonces te dicen, no, pero es que Argentina es un país muy especial. Bueno, yo me saqué desaprendí. Argentina no es un país muy especial. ¿Cómo desaprendí? Estudiando historia de América Latina con Luis Alberto Sánchez, aprista peruano, historia de América, y con un argentino que se llama Tulio Alperín Dongui, también historia de América Latina. ¿Qué es lo que te muestra? Que todos los países hispanoamericanos son igualitos, no son especiales, no son distintos, son igualitos, y las historias no son diferentes, son historias paralelas. Historias paralelas de los pequeños reinos que surgieron con la independencia. En lugar de Hispanoamérica mantenerse unida, o por lo menos algunos de los 4 virreinatos que había mantenerse unidos, no, se separaron.
a diferencia de Brasil. Por eso Brasil es el único país que tiene una historia relativamente diferente. Brasil sí puede decir, Brasil es especial, pero ningún país hispanoamericano. Y todos los países hispanoamericanos tienen historias muy parecidas, o sea, después de la independencia lo que vienen son guerras civiles, alguna que otra guerra internacional, como la guerra contra el Paraguay o la guerra contra el Pacífico, mucho desorden, mucha inestabilidad, hasta que los procesos de organización nacional se empiezan a vislumbrar en los años 80 del siglo XVIII, estoy hablando de 1880, y de ahí, entrado el siglo XX, hay un predominio, digamos, entre positivista, masón y liberal, pero liberal, mucho liberalismo de la ilustración, el liberalismo ilustrado, que es el de la Revolución Francesa, no es el liberalismo clásico, ¿ok? Que tiene una matriz anglosajona, pero de raíces hispánicas, como demuestra Rafael Termes, ¿ok? En la tradición hispana de la libertad. Vuelvo y repito, en mis clases yo lo que doy es bibliografía, estudie, aprenda. No tome lo que yo digo como palabra santa. Entonces, ok, anote en el chat o anote en un papel las dudas que tenga, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con el... Ok, aquí está. Punto 3. Los ataques al matrimonio, a la familia, a la moral y la religión, así como el culto rusoniano a la naturaleza y los relativismos ya estaban en las obras juveniles de Marx. Solo que, y aquí viene la clave, vio esos temas como propio de la superestructura cultural por encima de la estructura económica. Es decir, de Marx no hay que estudiar el Capital, eso es un rollo que parece que, sí, la escuela austríaca tiene razón, parece que él mismo, al ver la revolución marginalista, ya no quiso seguir publicando los tomo 2, tomo 3, se tuvo que publicar después de muerto, ¿ok? Pero eso es lo que hay que estudiar de Marx, es la diferencia entre la estructura económica, es decir, relaciones de producción, modo de producción, formación económica y social. Esa es la estructura económica. Y el derecho, la religión, ¿okay? La cultura, la moral, incluso la familia y todo eso, es superestructura cultural. Entonces, eso es la clave que hay que estudiar de Marx y hay que aprenderse y aprenderse bien. La diferencia entre estructura y superestructura, porque los marxistas han tenido éxito, el socialismo ha tenido un resonante éxito. Vea mis videos sobre el socialismo, no fracasó. El socialismo fue un éxito, ¿ok? Porque fueron coherentes. Y atacaron la estructura primero, porque la estructura era lo más importante, ¿ok? Entonces, la estructura es atacada con los 10 puntos del Manifiesto Comunista, capítulo 2, que después se hicieron leyes. ¿Y quién las hizo leyes? Y la primera internacional y la segunda internacional. Por eso yo aquí pongo 4. El Manifiesto Comunista del 48, en su capítulo 2, enumera 10 medidas de política económica, los 10 mandamientos de Marx y Engels, ¿okay? Que son brutales ataques a la estructura económica. Estatizaciones, regulaciones estatistas dirigidas para imponer toda clase de barreras intervencionistas y controlistas a los mercados libres. ¿Okay? En eso tuvieron un resonante éxito y se hicieron con el poder, tomaron el poder, así de simple. Estas políticas del 48, voy al punto 5, fueron empujadas por la Internacional Socialista, después la segunda, y la OIT y después la Agencia de la ONU. Entre ellos, y por eso estamos con la Agenda 2030. O sea, el socialismo siempre fue internacional. Por eso no están equivocadísimos los argentinos. Ah, no, pero es que Argentina es muy especial. No, no es muy especial. Yo hice un trabajo donde
cuando tenía 20 y pico de años, hice un trabajo sobre toda la historia de América Latina, en especial Hispanoamérica, y todos estos países son muy, muy parecidos, casi iguales, como gotas de agua, ¿ok? Incluso en la manía de que cada uno se considera especial. En eso se parecen todos y no son nada especiales. Se convirtieron los 10 puntos en leyes malas. A lo largo del siglo XX, por obra de las leyes malas, las izquierdas tomaron el poder en los países, economía, educación, gobierno, prensa, etcétera, es lo que tenemos hoy, y en las organizaciones internacionales, ¿ok? En la OEA, en la ONU, en las agencias, más de 100 agencias de la ONU, y la Unión Europea. Y ahora en el siglo XXI nos tiran encima el marxismo cultural en todas sus variedades. Por eso la batalla cultural es desigual, cosa que no entienden los lectores del AGE. La batalla cultural es desigual, extremadamente desigual. Es una batalla de hormiga contra elefante, ¿ok? 7. Hay una nueva derecha que sí es nueva, pero es incoherente e incompetente. Defiende la vida, el matrimonio, la familia, la moral, los valores tradicionales, pero en el mercado de economía, educación, salud, jubilaciones, es más estatista que Stalin y Hitler. ¿Ok? Y eso, y en eso la nueva derecha coincide con la vieja, ¿eh? No se diferencia en nada. 8. La nueva derecha se resiste a derogar las leyes malas y a impulsar grandes reformas estructurales, porque son antiliberales. La nueva derecha mala es antiliberal para desbaratar las obras del marxismo clásico, reformas que implican privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, deshaciendo monopolio y oligopolio. 9. Y falta poco. En su estatismo, la nueva derecha es igual a la vieja derecha, que es la derecha mala politiquera. El uribismo en Colombia, el macrismo en Argentina, partidos similares en otros países como el de Lazo en Ecuador, no nombro en Chile para no ofender, que están siendo derrotados por las izquierdas los derrotan, entiendan, pucha, que no quieren ver la realidad. 10. La vieja derecha adoptó el marxismo clásico en el siglo XX, como ahora está adoptando el marxismo cultural en el siglo XXI. Y en esto se ve la única diferencia de la nueva derecha, que pretende resistir al marxismo cultural, pero es igual de ineficaz por su fatal ignorancia, por su talante cerrilmente antiliberal. Esta nueva derecha no entiende que la batalla cultural ha de ser política y liberal, privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia en economía y educación y demás, desbaratando de tal modo las obras del marxismo clásico. La nueva derecha y la vieja son ambas derechas malas. ¿Ok? Para combatir a la izquierda, nada, somos los únicos que tenemos una estrategia, un proyecto, una línea de trabajo, y el que no lo quiera reconocer es por envidia, nada más. ¿Ok? Por envidia, que es un sentimiento muy, muy difundido. Bueno, terminamos aquí. Vamos a dejar para el otro lunes, si Dios quiere, el análisis de El Ladrillo, que fue el proyecto de los Chicago Boys. Vamos a ver también vamos a empezar a ver un poco los Chicago Boys, que son muy importantes, y la escuela de Chicago, ¿ok? Porque ahí se ven muchos de las cosas buenas y cosas malas que hubo en el proceso de Chile, no solo Pinochet, sino lo que vino después de Pinochet, ¿ok? Y eso es importante, la escuela de Chicago, por los Chicago Boys, porque los de la escuela austríaca son brutalmente sectarios. Para ellos es la escuela austríaca, no, la escuela austríaca. La escuela austríaca no tiene nada de malo. ¿Okay? Lo que tiene de malo es que es Hayek que les dijo a los liberales que no hagan política, y Rothbard que les dijo que se hagan anarquistas. Y por eso se enfocan, como son antipolíticos, antidemocracia, antipartido, y anti todo lo civilizado en materia de gobierno, leyes y justicia, ¿ok? Se enfocan en la escuela austríaca como si no existiera la escuela de Chicago, el Supply Side,
los neoinstitucionalistas, que han sido políticamente fértiles, a diferencia de la escuela austríaca. La escuela austríaca no ha hecho nada, salvo los que hablan que se reúnen ahí en el Juan de Mariana, algunos, o algunos andan más descarrilados que, bueno, y en los congresos que hacen en Rosario, la escuela austríaca y todo eso de la escuela austríaca. Pero cuando hablamos de política, hablamos de los Chicago Boys, no hablamos de los Austria Boys, ¿ok? Sino de los Chicago Boys. Incluso vamos a ver también el segundo milagro chileno, porque dos milagros chilenos, ¿ok? El segundo milagro chileno es Hernán Vige, Bucci, que no es de Chicago, ¿ok? Vige es de Harvard, ¿ok? Bueno, ok, ahora vamos, como siempre, al chat y después vamos a abrir los micrófonos, ¿ok? Uf, hay mucho en el chat. Sandra. Ajá, sí, la iglesia, Sandra, la iglesia católica, apostólica y romana, ¿ok? Ahí es donde te hacen una trampita, discúlpenme los católicos, te hablan de iglesia católica que tiene 2000 años, sí, pero no va a comparar la iglesia católica, que era verdaderamente católica, es decir, universal, del primer milenio, desde el Imperio Romano hasta el Cisma de Oriente, con la iglesia católica occidental nada más, que vino después, desde el Cisma de Oriente hasta la Reforma Protestante, y con la iglesia católica que después de la Reforma Protestante en Occidente quedó más chica todavía, y en el primer Concilio Vaticano se le fugaron lo que se llaman los veterocatólicos, viejos católicos, entonces quedó más chica, cada vez que es más chica la iglesia católica, y se reduce prácticamente a Latinoamérica. Hace poco salió un video que dice que el plan de Bergoglio es hacer católica el África. Sí, pero los obispos africanos de la Iglesia Católica son todos conservadores. ¿Ok? O sea, así que no. Entonces, dice católica, apostólica, y bueno, lo de apostólico yo lo pongo en duda porque y si usted no se quede con lo que yo digo, ¿por qué no investiga qué pasó con los 12 apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Esos 12 apóstoles no hicieron ninguna sociedad con ningún gobierno, ¿ok? Cumplieron la gran comisión, los 12 apóstoles, ¿ok? Y muchos murieron mártires, otros no, otros tuvieron incluso largas vidas, fundaron iglesias y tal, pero no se metieron con los poderes, no hicieron contubernio con los gobernantes. En cambio, después del siglo I sí, ¿ok? Y después, en la Reforma Protestante, los protestantes volvieron a cometer el mismo pecado de contubernio con los gobiernos. Y al final la Iglesia Católica, llamémosle católica apostólica, concedámosle que hay sucesión apostólica y todo eso, pero de romanos ya tiene poco, ¿ok? Incluso los papas italianos del siglo XX eran italianos, pero eran los españoles los que mandaban y gobernaban por debajo de un papa italiano. El poder español, hispano, y más específicamente jesuita, siempre creciente en la iglesia católica llamada romana. Ok, dice Mijail que hay un video del gran patriarca. ¿Cuál? De Moscú. Ajá, ok, ya lo voy a ver. ¿El gran patriarca qué? ¿De Moscú? Mijail, Cirilo. No, profe, ese es el apodo de él, pues el gran patriarca. Es venezolano, por cierto, creo que está en Dominicana. Ok, un tipo, ok. Es especialista en cine, pues. Ok, gracias. Pero especialista de verdad no habla chento. Ok, O sea, qué estudió bueno. cine. Buen dato, muchas gracias. Ok.
Martín dice una cosa importante, Martín Rodríguez. Como siempre, Martín, muy buenos tus comentarios. En la derecha mala no aprende porque hay una lucha de ego, muy orgulloso, sí. ¿Cómo un líder pro vida va a demostrar que no sabe que necesita aprender de otro? Jamás. El primer vanidoso y orgulloso que lo sabe todo es López Aliaga. Ah, bueno, sí. Iván Felipe, ¿cómo estás? ¿Por qué la nueva derecha? Aquí viene una pregunta. ¿Por qué la nueva derecha se resiste a derogar las leyes malas? Y de este modo, como bien dice, impulsar las reformas estructurales. Bueno, yo diría que por dos razones, Iván. Primero, ignorancia. Segundo, antiliberalismo. Acuérdense que la nueva derecha es furiosamente antiliberal, ¿ok? Es más, satanizan la palabra liberal y hacen la trampa de confundir el liberalismo ilustrado de la Revolución Francesa, ¿ok?, con el liberalismo clásico y todo lo ponen liberal, liberal. Parece como la izquierda en eso, porque la izquierda es también neoliberal, neoliberal, ¿ok? Entonces, la segunda razón, además de la ignorancia, que nunca hay que subestimar el peso de la ignorancia, es el antiliberalismo feroz de toda esta gente o casi toda esta gente de la nueva derecha. Entonces nunca van a impulsar reformas privatizadoras, desreguladoras, no, en absoluto. De nuevo, Martín dice, ¿dónde puedo encontrar las 5 formas de privatización? Ok, bueno, formas de privatización. No hay una sola forma de privatizar, de hecho, aprendimos mucho con el doctor Klaus, ¿ok? Una cosa es la privatización popular, otra con bonos que se regalan. Klaus no recomienda regalar, sino vender a precios muy accesibles, ¿ok? La privatización popular de las empresas del Estado. Otra cosa es la privatización de las escuelas, hospitales y cajas de seguro social que nosotros proponemos para los medios. Hay un libro, lo que pasa es que es muy difícil encontrar ese libro. Hay un libro del doctor Madsen Pirie, lo voy a poner aquí, Madsen Pirie, el señor Madsen Pirie es el jefe del Instituto Adam Smith de Londres, si no me equivoco, o era, creo que falleció, ¿ok? Madsen Pirie se llama Formas de privatizar, creo que son 27. El libro se llama 27 formas de privatizar. Es muy difícil de encontrar, editado, por lo menos la edición que yo tenía en físico, en Ecuador. ¿Ok? Editado en Ecuador. Madsen Pirie, 27 formas de privatizar. ¿Ok? Entonces, un momento. Hay mucho ahí. Ok. Ajá. Teoría y práctica de la privatización del doctor Madsen Pirie. Gracias. Espera que estoy medio perdido aquí en el chat. Ok. Bueno. La lucha de egos. Los egos, sí. Eso es muy importante. Perfecto. Iván dice también que en Chile la derecha vive llena de complejos. En Chile solamente. Qué bueno. Porque si es solamente Chile, okay. Esto hace que la izquierda defina la agenda, si es que existe una, claro está. Momento, sí, bueno, la derecha se refiere que si existe o no existe la derecha. Sí existe. Ahora existen 2 derechas malas, la vieja y la nueva.
¿ok? Bueno, porque no les gusta. O sea, ¿en qué Vox se enfrentó al PP? En el tema de agenda de marxismo cultural, o sea, aborto, eutanasia y todo más. En lo demás, Vox no se enfrentó al PP. Cuando Feijó en la campaña, yo seguí la campaña, ¿ok? Porque quería ver, entre otras cosas, si era verdad que las encuestas se equivocaban o no se equivocaban. Bueno, en algunas cosas se equivocaron, en otras no. Por ejemplo, la caída de Vox estaba en las encuestas, eso no cabe la menor duda. ¿Ok? Entonces, nunca Abascal le criticó al PP, a Feijóo, que quisieran mantener el estado de bienestar, el welfare, el welfarismo, la educación y la salud y todo, que el PP insistió mucho en eso. Por eso ahora se abre un lapso de incertidumbre en España. No sabemos lo que va a pasar. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué gobierna el PP con el PSOE? Si a fin de cuentas tienen la misma agenda. Puede ser. Algún tipo de, como es en Alemania, la alianza Grosse. La alianza grande es la coalición, Grosse Coalition y Kleine Coalition. Coalición grande, coalición pequeña en Alemania. La coalición grande es entre la democracia cristiana y los socialistas. Y bueno, eso podría pasar en España. No sé, de aquí en adelante hay incertidumbre. ¿Ok? Bueno, sí, sácame de la pantalla, no hay problema. Poné la pantalla en blanco. Ok, perfecto. Bueno, entonces debiera ser diferente a la izquierda, dice Iván. Sí, debiera, pero no es. Ok. Bueno, sí, con la Gran Colombia, Latinoamérica estaría mejor. Bueno, si todos o algunos de los virreinatos se hubieran mantenido juntos, es interesante comparar la historia de Hispanoamérica con la de Brasil. Ahí sí, Brasil sí es un país diferente, porque en Brasil, en todo el espacio luso brasileño, se mantuvo un imperio hasta fines del siglo XIX. Es decir, el imperio logró que los distintos factores regionales no se dispersaran, no se disgregaran, no triunfó ese movimiento centrífugo que sí triunfó en Hispanoamérica, el movimiento centrífugo. Y entonces en Brasil no hubo esa separación en pequeños reinos del norte, del centro, del sur, como sí hubo en Hispanoamérica. Y, por ejemplo, si usted estudia la historia de Iturbide en México, aquí, en México, Iturbide se tituló emperador porque él tenía en vista la unidad hispanoamericana. O sea, nos separamos de España, pero no nos separamos entre nosotros. Eso fue lo que pensó Iturbide, pero bueno, le salió mal. Okay. Bueno, en Perú los periodistas dicen que Dios es peruano. Sí, también en Argentina dicen que Dios es argentino y todo. Y sí, falta poco. Sí. Bueno, ese es el folclore. Martín alude al folclore. Qué rica que es la comida aquí. Qué bellas que son las mujeres. Qué sabrosas que son las playas. Sí, claro. Qué alegres que somos. Sí, somos bien alegres. Somos unos pelotudos alegres. Ok. Somos hospitalarios y tal, y qué sé yo. Hospitalarios, no creo, porque ahora que el éxodo haitiano y el éxodo venezolano demostró que puso de manifiesto una xenofobia bastante considerable en los países hispanoamericanos. Así que eso de hospitalario se quedó para el folclore. Eso es el folclore. Nosotros somos buenos con el folclore. La economía, dice Yana Hernández, no es hasta cierto punto el único objetivo de la política. No. Si el sistema económico fuera el ideal, mayoría de los problemas que los gobiernos tienen que resolver no existirían. Sí, eso es verdad.
Ian Hernández es de aquí de México. Sí, eso es verdad. La economía es lo que tiene estrangulada a los países latinoamericanos, ¿ok? No hay gobierno limitado, no hay mercado libre, no hay respeto a la propiedad privada. Pero no podemos de eso decir que la economía es el único objetivo. No, porque la política es una alternativa a la violencia. La política es de hacer justicia. Los que están en mi curso de los sábados en Civitas Day, ahí estamos viendo cómo la política es hacer defensa, hacer justicia, gobierno limitado. ¿Limitado a qué? A 3 funciones. Y no tienen que ver con la economía, sí, pero indirectamente. O sea, hacer defensa, hacer justicia y hacer infraestructura. Ese es el objetivo de la política según el liberalismo clásico. O sea, las funciones del Estado, que es la producción de bienes públicos. ¿Ok? Si ustedes ven, para el lunes que viene a lo mejor vamos a ver, si lo quiere ir viendo, los videos de Rolf Luders en Chile sobre el modelo chileno y tal. Rolf Luders, uno de los Chicago Boys, el único sobreviviente, tiene mucho de socialista. Y él lo dice. En mi familia dicen que yo soy el rojo. Y claro que es el rojo. Todo el tiempo habla de justicia social, de redistribución, de curva de Gini. O sea, parece que el señor Rolf Luders no sabe quién es Gini. Gini era un fascista. ¿Ok? Gini, Corrado Gini, era un fascista. Y ese es el ídolo de la igualdad, y mire el índice de Gini que mide la desigualdad. Y cuando después de la guerra se zafó de las acusaciones de fascista, fundó el Instituto Italiano de Eugenesia. Ese es Gini. Y Rolf Luders insiste a cada rato con, estamos mejorando la redistribución del ingreso. El señor Rolf Luders, que es un Chicago Boy, habla como socialista. Caramba, ¿ok? ¿Y qué sería mejorar la distribución de ingresos? Y acercar la curva de Gini, hacerla menos curva, hacerla más recta y más diagonal y acercarla de diagonal. Sí, pero eso sería la Rusia soviética, todos iguales en la pobreza. No, no, a mí, que me disculpen los chilenos, pero con esos liberales uno entiende que no, no, no. No, y el rol subsidiario del Estado. No entiende que el rol del Estado es la producción de bienes públicos y los únicos bienes públicos son seguridad, defensa, o sea, seguridad y defensa, justicia e infraestructura y nada más. Pero te habla de la subsidiariedad del Estado, como cualquier socialista. No son los socialistas los que hablan de que el Estado tiene que estar presente, tiene un rol subsidiario. Bueno, eso dice Rolf Luders. Y si no me cree, vea los videos y convénzase. El video sobre estructura y superestructura de Marx. Ok, sí, ahí está. Hola a todos, mi nombre es Gerson Lisian. Ok, perfecto, gracias. Martín dice, cambiar la cultura de una nación entera a través de leyes buenas, no solamente, sí, leyes buenas, pero leyes buenas son las que promueven los bienes públicos, los únicos bienes públicos, que son seguridad, justicia e infraestructura. Y entonces nosotros estamos tironeados, Proyecto Psicorreforma me refiero, estamos tironeados de un lado los socialistas. Los socialistas niegan la existencia de bienes privados por naturaleza. Dice que el Estado puede y debe producir absolutamente todo. Y del otro lado está, en el otro extremo, pues son dos extremos, los anarquistas. No, el Estado puede desaparecer y debería desaparecer porque los bienes públicos no existen. Y ahí está mi querido maestro Alberto Venegas Lynch, un hombre que yo le estoy muy agradecido, metiendo la pata, cuestionando el argumento del free rider y negando la existencia de los bienes públicos. Por eso mi ley fracasó. Mi ley ya fracasó, entiéndalo de una vez. Por favor, y gracias. Disculpe que me excedo, pero bueno.
La gente que me conoce sabe que yo soy muy apasionado. ¿Ok? Jan Hernández dice, ¿qué es la cultura? ¿Los tacos? Algo más profundo. La cultura, sí, los tacos son la parte superficial de la cultura, como los tacos y los burritos y las enchiladas aquí en México, y en Argentina el asado, las empanadas y el Fernet con Coca-Cola. Sí, eso es cultura, pero es la superficie de la cultura. ¿Ok? En lo más profundo hay, por ejemplo, cultura del ocio o cultura del trabajo. Digo esto porque hay un tema que estamos viendo en Historia Cristiana, en el curso que estamos dando y preparando otro. Historia Cristiana desde el Imperio Romano hasta las Naciones Unidas. Hay la cultura del trabajo y la cultura del ocio. ¿Ok? Bueno. La batalla cultural siempre fracasa, o sea, hace resistencia. Sí, o sea, Vox le aguijoneó todo el tiempo y le metió los banderines, las banderillas, como dicen en el toreo, al PP. Entonces, ahora que no se queje el señor Abascal de que el PP lo boicoteó en toda la campaña electoral, pero si Abascal lleva 4 o 5 años tirándole pelotazos y puntillazos al PP, bueno, ¿qué quiere? Que el PP diga muchas gracias, Abascal. No, el PP lo descuartizó en la campaña. Entonces ahora viene y se queja. Igual que Milei, son todos iguales, estos de la nueva derecha. Milei entró contra la casta, son todos unos chorros y son todos ladrones y los impuestos todos son un robo y son una casta, son como los monarcas y todo. Y entonces ahora dice, ay, están todos contra mí. ¿Pero qué querías? Que te llevaran en alza, que te llevaran en brazos. Si tú estuviste todo el tiempo desde que te llevaron a la televisión despotricando contra la casta, bueno, ahora, ay, están todos contra mí ahora. Igualito a Abascal, igualito. Todo el tiempo puntillando y tirándole piedra y cascotazo y palo al PP y ahora, el PP me saboteó la campaña. Dígame si no es gracioso. Es muy gracioso. Ok. Ok, el tema de la estructura y superestructura es fundamental. Sí, la mayoría de los problemas tienen una raíz en la economía y tienes mucha razón, Jan Hernández, ojo. Y eso es lo que no ve la nueva derecha mala, lo que tú estás muy bien señalando aquí en el chat. O sea, el problema es la pobreza aquí, no es la desigualdad, como dice Rolf Luder. Es la y la izquierda, es la pobreza. ¿De quién aprendí la historia de Latinoamérica? Ok, yo aprendí con 2 libros. Voy a citar aquí los autores. Los libros se llaman Historia de América. Luis Alberto Sánchez, peruano y aprista, amigo de Tolentino, aprista, Luis Alberto Sánchez. ¿Ok? Muy bueno. Te enseña... Espera, voy a prender la luz. Te enseña que todos los países latinoamericanos son igualitos, ¿ok? Hispanoamericanos, con la excepción de Brasil. Brasil no es... por eso Brasil quedó unido. Si no, Brasil se hubiera separado y estuviéramos con Río Grande, la Bahía de Guanabara, el Mato Grosso, serían países y hablarían portugués. Pero serían 4 o 5 países, tal vez 6 o 7. ¿Ok? Eso no pasó. ¿Por qué no pasó eso? ¿Y por qué hubo un imperio? Porque el monarca, el emperador, se mudó de Lisboa a la capital de Brasil. Bueno, Luis Alberto Sánchez y el otro es argentino, se llama Tulio Alperín Dongui. Bueno, ahí está. Para que aprender
Historia de América Latina. Ok. Malsempiri. Ok. López Aliaga vive del Estatipa. Bueno, ya sabemos eso. Ok. Sí, ok. Estamos con Jan Hernández. Ok. Bueno, creo que no hay más en el chat. Ok. Ok, no hay más en el chat. Ok. Ve que hoy aprendimos, ¿eh? Hoy aprendimos. Repositorio de la Escuela de Chicago. Dice Carlos Osma, como la austríaca Mises.org. A ver, revisa la entrada de Wikipedia que dice Escuela de Chicago y abajo hay un montón de referencias. Tienes varias referencias abajo de la entrada Escuela de Chicago en la... y muchas de esas referencias referidas a Chile. Lo que yo quiero estudiar de Chile es el ladrillo, porque nuestras 5 reformas son el equivalente de lo que fue el ladrillo que se hizo en Chile en la Universidad Católica antes de Pinochet, y entonces cuando vino Pinochet lo aplicaron, pero como hubo problema con el primer milagro chileno, llamaron a uno que no era de Chicago, que era Hernán Vige. Okay. Y ese fue el autor del segundo milagro chileno. Ok, perfecto. Entonces, en el chat. Ajá. Ah, ahí está Jorge Chapas poniendo la bibliografía. Bueno, aquí mi mayor logro no es enseñarle a mis estudiantes, y yo no les enseño nada. Yo lo que hago es compartir con mis estudiantes, los que fueron mis maestros, de donde yo aprendí y de donde yo sigo aprendiendo. Eso es lo que yo hago. Ian Hernández. Sí, por supuesto. Que sí, tienes razón. Esos 3 objetivos serían resueltos con una mejor economía. Sin duda, sin duda. La seguridad se inicia desde las clases más afectadas. Claro, los más pobres son los que más sufren la inseguridad. ¿Ok? Porque no tienen para pagar seguridad privada o vivir en zonas de menor riesgo. Eso pasa en América Latina. Y la inseguridad es una de las razones de la emigración. La gente busca emigrar ahí. Bueno, vamos con Tolentino y manos levantadas. Tolentino primero y después Mijail. Dale, Tolentino. Ok, dale. Buenas noches, profe. Gracias por haber citado a Luis Alberto Sánchez, el ideólogo del Partido Aprista peruano. Dale. Entonces, yo vivía muy cerca a la casa de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Ok. Y me escapaba de mi casa a los 8 años para tomar los cursos de ideología del partido. Por eso, ayer muy bien defendí la ideología del Partido Liberal, cuando hubo eso, que no lo reconocía al profe José Luis Tapia como el ideólogo y el creador del Partido de Evolución. Ahora, la oratoria, me preguntó el profesor Tapia, ¿quién me enseñó? Víctor Raúl Ayala Torre. Ok. Entonces, Okay. esa era la oratoria. Ok. Entonces, aprendí de 2 grandes profesores del partido. Por eso, en mi corazón quedó, nosotros nos dividimos en las bases hallistas por los 2, por Luis Alberto Sánchez y Víctor Raúl Ayala Torre. Esa es la formación del hallismo que nace después. Ahora, pasando al tema de la realidad, las derechas malas, ¿no? Ayer me lo demostraron, ¿no? Ayer lo vi, lo viví, ¿no? Pero... El domingo, ayer domingo. Perdón, el día sábado, discúlpeme. Discúlpeme la emoción.
No hay que ser emotivo, emocional en política. Pero siempre la derecha mala, siempre se quedaba, se copiaba, ¿no? Se copiaba del APRA y se copiaba de la izquierda en ese entonces, ¿no? Y no paraba de decir, no cambiar, como usted dijo, ¿no? No cambiar y seguir en algunas partes y no ofrecer nada para la clase obrera, el bienestar en el conjunto. Pero la clase obrera de derecha siempre la apoyaba a la derecha. Siempre nosotros apoyábamos a la derecha. Pero ellos no. Es por eso que ha ganado la izquierda, ¿no? Con otros nombres. Ojo, que ahora ya las izquierdas son un poco más radicales. Ya se les ha visto en esta marcha que hubo acá en mi país. Entonces, ¿por qué? Le digo por qué. Porque nos salimos sin ideología. La derecha sale sin ideología. Ok, páralo un poquito ahí porque no quiero que hablemos de un problema que hay en el partido de Evolución. No. Okay. No estoy hablando de eso. Okay. La derecha salimos de ideología y queremos agarrar cargos rápido. Entonces, no desaprendemos para no aprender de vuelta. Entonces, por eso que, y ese es malo, porque sales cascarón, ¿no? Cuando sales cascarón, todo te aplasta. Cualquier partido ya formado como la izquierda te aplasta en elecciones. ¿Por qué? Porque ellos buscan y se hacen las víctimas en las campañas. Y siempre se han hecho, y siempre se lo han hecho, ¿no? Y eso no tenemos que estar en nuestra nueva en nuestro nuevo paradigma del liberalismo clásico, que he estado investigando más y viene desde Sócrates y creo que el otro es... Bueno, y la Biblia, no te olvides, yo estoy dando este curso los sábados. A eso me falta entrar en su curso y aprender a la otra, ¿no? Okay. Esa es la tercera, ¿no? Por eso. Es como decir, ¿no? Siempre nos vamos a estar ligados a tres, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre, esa es la pura verdad. Okay. Entonces, nada más, eso es lo que quisiera hacer. Y nosotros vamos a seguir para adelante. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Vamos con Martín, que para no salir del Perú, y voy a dejar para lo último a Mijail, porque va a hablar de Venezuela y es importante cosas que están pasando allá. ¿Ok? Entonces vamos con Martín Rodríguez, después Lucho Basaldúa, que todavía estoy esperando los cigarritos. Okay. Martín, adelante. Buenas noches, profesor. Ahora hubo la marcha, pues el jueves pasado, creo que fue, algo así la marcha. Pero la gente, yo veo que las marchas, dime la marcha en algún aspecto, no todos somos de Perú aquí. La marcha para sacar la Dina Boluarte que hizo la izquierda, ¿no? Entonces, eso es izquierda contra izquierda. La izquierda de oposición y la izquierda del gobierno. La izquierda radical contra la izquierda light, ¿no? Entonces, para sacarla del gobierno, pero yo veo que en un sentido tienen razón, pues, o sea, no es político, sino están con cólera, pues, porque quieren desahogarse, ¿no? En ese sentido yo lo veo positivo porque se desahogan, pues, gritando, ¿no? No logran nada, pero bueno, algo gritan, ¿no? ¿Qué es lo que reclaman ellos? Los privilegios. Ahora, por ejemplo, viene el 28 de julio, fiestas patrias. Los congresistas, 120 parlamentarios, reciben el doble del sueldo que reciben mensualmente, le pagan el doble. O sea, la gratificación es el doble. O sea, ellos reciben más o menos $5,000, este mes de julio van a recibir por
por trabajar como parlamentario $10.000. Pero esa gratificación no la recibe el empleado público que trabaja en un ministerio. ¿Por qué ellos como empleados públicos reciben la bonificación de un empleado privado? En las empresas privadas sí pagan el doble, yo le acepto. Y en los ministerios, las enfermeras, los médicos del Ministerio de Salud, de las postas, ganan, ¿sabe cuánto? No, $80 creo de bonificación le dan. 80, o sea, 300 soles, algo así. Y el congresista se lleva $5.000 de bonificación. O sea, le gusta Sí, pero cómo cobra no el es el privado. problema, No, Martín. no, El yo sé que problema ese no es el es lo problema. que ganan, a ver si nos entendemos. Claro, claro, El yo sé. problema no es lo que ganan, sino lo que hacen. Claro, entonces, ellos no quieren cambiar pues el sistema. ¿Cómo van a querer cambiar, hacer las reformas si ganan $5.000 de bonificación como si fueran privados? Porque a ellos les gusta cobrar como privados. Trabajan para el Estado, pero les gusta cobrar como privados. Y ellos no van al hospital. Ellos van a una clínica privada que ellos se han contratado con un seguro espectacular que les cubre a ellos y a su familia. Ellos nunca van a hacer una cola en el hospital. Entonces, ¿cómo van a querer cambiar, hacer reformas? Serán pues para que ellos se vuelvan pobres, pero ellos no quieren eso. Entonces, y muchos de esos que no quieren reformas son los pro vida. Ahí está el partido pues, de Muñante, López Aliaga. Ellos no quieren hacer reformas porque nunca en su vida han ganado $5.000, $10.000 en un mes. Entonces, ¿cómo van a hacer reformas? Si es la oportunidad que les ha caído del cielo, la Virgen se les apareció. Entonces, a veces algunos dicen, pero hay que hacer la reforma. Yo digo, ya con ellos no se puede hacer reforma. Olvídese usted de estar, vamos a convencerlo a Muñante, ya no le vas a convencer nada porque él ya conoce las 5 reformas. Antes de ser congresista yo le hablé y otros también ya le hablaron, ya sabe, pero él es archifiguretti, o sea, figuretti al mango. Nunca va a dejar de ser figuretti. Yo lo conozco hace años, pues, a Muñante. Entonces, de ellos no se puede esperar ninguna reforma. Nada más, eso es lo que le quería decir. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Lucho Basaldúa y después Mijaíl. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Profesor, creo que Vox y Milei son un buen ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Vox surgió como una nueva ilusión para muchos españoles porque normalmente desde la caída de Franco todo el mundo sabía que el PP y el PSOE han pactado y han tramado se han repartido, entre comillas, el poder por mucho tiempo en España, porque se han encontrado muchas tramas de corrupción que demostraban eso, no es algo ficticio. Entonces, cuando surgió Vox, era pues eso, ¿no? Una nueva ilusión, algo nuevo. Lamentablemente, como usted dice, se quedaron en una batalla cultural. Tampoco hablaron mucho de reformas profundas, al contrario, que pedían que todavía había más plata o más presupuesto para la educación pública y un montón de cosas. No quisieron cambiar nada. Lo mismo, pues, no, ahora le vemos que le pasó a Milei, ¿no? En Argentina. Pero tenemos, como usted alguna vez nos enseñó, un buen ejemplo, lo que de Mitsotakis en Grecia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sepamos que ahora como partido, nosotros que estamos surgiendo en Perú, el Partido de Evolución, y hacernos conscientes que en el momento que lleguemos y ya podamos competir políticamente, pues tener claro lo que tenemos que hacer, porque si no, tal vez pues pasaremos sin pena ni gloria y se hablará de nosotros un tiempo, pero creo que si no somos conscientes que tenemos que hacer esas reformas profundas a través de las 5 reformas y no cambiar eso, tal vez estemos destinados pues a desaparecer, ¿no? Y quedarnos ahí. Sí, profesor, y una cosa pequeñita ya última, sobre los cigarrillos, ya conseguí los permisos y todo esto, porque de verdad es todo un problema. Y bueno, y por trabajo ahora estoy en provincias, pero ya un día de estos me voy para Lima por las fiestas patrias y no se preocupe que eso está ahí pendiente. Gracias, Luis. Es que hay unos cigarrillos artesanales que se llaman cuyunitas en Bolivia y mapachitos en Perú. Eso es folclore.
pero bueno, a mí me gusta. Okay. Bueno, vamos a ver, Rudy, después yo te doy... ahí está Rudy. Rudy es de Bolivia, es de los nuevos, así que vamos a darle cabida a Rudy de Bolivia. Así hacemos todos los lunes y los jueves también, Rudy, así que estás invitado. Dale, adelante, y por último, Mijail. Dale. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Ajá, te escucho. Bueno, quería apuntar sobre las elecciones en España, ¿vale? Que en política de España, bueno, sé bastante. Vox, en su estrategia en general, siempre fue intentar agrupar el ala más fascista del Partido Popular y el ala más liberal, cosas que son contradictorias en su propia proposición. Muy bueno, Entonces, muy bueno. estamos en esa tesitura, tú ves el programa de Vox y claro, el ala liberal, ¿por qué les vota? Porque bueno, aunque hagan reformas blandas, pues hacen algunas reformas blandas y liberales, entre comillas, vamos a poner. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la izquierda va ganando porque en España se inculcó la cultura del bipartidismo, ¿no? Como en Estados Unidos, de la estrategia de los partidos tradicionalistas. Cuando llegó Podemos, intentaron hacer una suerte con Ciudadanos, una suerte de nueva derecha liberal, pero el Albert Rivera era un desastre. O sea, se aparecía en público, o sea, en público, con cocaína hasta arriba, en público, dando entrevistas. O sea, así como vas a ganar nada, ¿sabes lo que te digo? Bueno, los de Vox, a su vez, atacan las autonomías, o sea, lo que sería pues, el equivalente al Estado plurinacional en Bolivia. Y lo que quieren, entonces atacan las autonomías y principalmente a los vascos y a los catalanes, que tienen ellos son especialitos, siempre quisieron ser especialitos y siempre van a querer ser especialitos. Entonces, claro, dos regiones de las más importantes económicas y con población, pues no les votan. Así de fácil. Entonces, es una suerte de derecha. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me da que Asentado Abascal siempre vivió del Estado, ¿vale? Siempre tuvo asociaciones y cobraba del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que por qué quería llegar al Congreso? Porque en el Congreso, cuando te haces diputado o algo de eso, te jubilas, porque estás 4 años y después cobras un sueldo vitalicio. Okay. Bueno, el PP ganó simplemente por no votar a Pedro Sánchez. O sea, en España, cuando viene el PP y hace sus cagadas socialistas, votan al Partido Socialista, luego cuando el Partido Socialista hace sus cagadas socialistas, y así van rotando, ¿no? Ley del péndulo se llama, eso lo estudiamos aquí bastante. Dale. Siempre hacen eso. ¿Qué pasa? Son partidos corruptos. El PSOE es encargado de meter la heroína en Europa. El Partido Socialista Obrero Español, pueden buscarlo por internet, los GAL se llama, y fueron los responsables de meter la droga en Europa. Y los del PP, Feijóo directamente, el que es candidato al presidente, tiene fotos en un yate con narcotraficantes. Así estamos. Dato curioso, cuando tenía 16 años, tenía una mi exnovia, y con la que tenía amigos en la universidad que estudiaban filosofía y eran estudiantes de Gustavo Bueno, les vendía hierba. Bueno. Más cosas. La Unión Europea es un problema para la derecha, para la buena derecha. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene cortes socialistas, ¿vale? Y la Unión Europea está por encima de cualquier constitución de los países europeos que están dentro de los miembros. Entonces, Europa ahora mismo es un continente que sí, que por ahora sigue siendo primer mundo, pero va a ir en picado por sus políticas socialistas y eso se va a convertir en un tercer mundo, no creo que en más de 20 años. ¿Por qué? Rudy, Porque... nosotros aprendimos con el doctor Klaus, en el 18 lo llevamos a Guatemala y aprendimos. Él sostiene, y ahí sí hay una página que hay que ver, la página del doctor Klaus, ¿ok? Y nos enseñó que la Unión Europea era igual o peor que la Unión Soviética. Hay una página web del doctor Klaus que está en inglés, pero eso hay que verlo porque es uno de los referentes nuestros. Dale, adelante, Rudy. Sigo. El problema del liberalismo en Europa, que es liberal entre países miembros.
¿Qué hicieron los países miembros? Breve historia. Los países miembros, miembros, los que mandan y los mandados, como digo yo. Los que mandan, Francia, Alemania, Bélgica, ¿vale? Básicamente, antes Inglaterra, pero ahora se fueron con justa razón y bien hecho. Ellos proponen la política monetaria, ¿vale? O sea, que los países no tienen independencia para hacer política monetaria, ¿vale? Y tampoco tienen los países independencia de hacer políticas públicas. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, los fusionistas aquí en América Latina, como yo digo, imagínate, aquí en Bolivia, queremos hacer las 5 reformas, tenemos poder para hacerlo y cuando llegamos dice Argentina, no me da la gana. Y ya no se puede hacer solo por eso. Pues eso pasa en la Unión Europea con Bélgica, Francia y Alemania. Si a ellos les da la gana decir que no se hace. Entonces, es un problema. Entonces... También estudiamos el caso del Brexit. Gran Bretaña salió de la Unión Europea, pero ahí sigue el estado de bienestar en Gran Bretaña. Y sí. Los problemas. Y el estado de bienestar lo puso Churchill. Por eso Churchill no es ningún referente liberal. Churchill fue el que comenzó implantando el estado de bienestar en Gran Bretaña. Y eso me alegró mucho ver hace poco un video de Ancho Bastos, que no es santo de mi devoción, aclarando bien que Churchill no tiene nada que ver con el liberalismo clásico. Churchill fue el padre del estado de bienestar en Gran Bretaña. Ok, si terminaste, le damos la palabra a Mijaíl. Sí, bueno, y por último, quería dar las gracias por mi primera clase y muchas gracias por admitirme. Bienvenido entonces al equipo Rudy. Rudy es del equipo que forman en Cochabamba los amigos Sánchez y Daniel Rocha. ¿Okay? Bueno, adelante, Mijaíl, por favor. Profe, yo escuché por allí en varias personas, varios españoles, que hablaban que Vox estaba proponiendo la reforma de pensiones para que fuera un sistema privado de pensiones para evitar el problema que tienen actualmente y bueno, que tenemos en todos lados, pero ellos le están acrecentando más todavía por la pirámide demográfica que tienen. Sí. También escuché que en algunas partes ellos han propuesto, o sea, en algunos, no sé cómo se llama eso, como los estados, pues en algunas provincias, ellos han propuesto la reforma educativa, algo similar al voucher, no estoy seguro todavía porque usted sabe que apenas estoy en pañales en cuanto al tema de España. Y lo que es la eliminación de todas las leyes de marxismo cultural y la reducción masiva de los impuestos. Es lo que he escuchado. Y eliminar obviamente lo que es el Ministerio de Igualdad y muchos ministerios basura. Ahora, sí, este tipo de cosas, en algunas cosas se parece a lo nuestro. La pregunta es, ¿dónde está la metida de pata de Vox? Eso para empezar. Después otra cosita. He estado hablando con mis amigos libertarios. Yo tengo un amigo de Colombia que él es periodista. Y él, bueno, nos ha conseguido un par de entrevistas en medios internacionales y cuando siempre está pendiente. Pero siempre está en el tema de las marchas. La marcha de los militares, la marcha de los policías. Y yo cada vez que hablo con él sobre ese tema, yo le digo, mira, aquí no se trata de hacer marchas, organizar partidos, es el objetivo de que podamos hacer política, le explico el tema, pero no me hacen caso. Todo lo que le importa es el tema de las marchas y de ese tipo de cosas. Y los panas de Argentina, mis amigos mileístas de allá, andan súper emocionados porque Milei acaba de sacar el mejor discurso de la historia, de su historia. Yo de verdad, honestamente, a pesar de como le comenté desde que nos conocimos, Milei me cae bien, pero ya a esta altura ya no estoy para ver los discursos de él. Así que no lo vi. Y de Venezuela, lo único que tengo que decirle que lo primero en emigrar en Venezuela no fueron los que votaron de PDVSA en el 2002, no.
Lo primero que migró en Venezuela es el sentido común de la oposición. Vamos directo al abismo, y aquí no, de Venezuela no hay mucho que decir. Pero yo le estoy haciendo la pregunta que me importa bastante, el tema, un poquito más el tema bots. Porque yo veo que, bueno, está bien, no hablan mucho de, o sea, no son tan claridosos, pero algunas cosas como la reforma de pensiones, la reforma educativa, reducción de impuestos, y meterle cuchilla a muchas partes del Estado que no necesitan estar. Entonces, ¿dónde está el principal problema de bots, según su opinión? Ok. Yo seguí la campaña en España porque a mí lo que me interesa es esto, que nosotros nos formemos y nos capacitemos, sobre todo en conocer bien las 5 reformas, todo lo que implica. Hay mucha gente, por ejemplo, en el Perú, que está en el Partido de Evolución, pero no conoce bien las 5 reformas. Y si no las conoce bien, mal va a poder defenderlas, impulsarlas y hacer militancia. Y la mejor manera o mejor dicho, un complemento de eso es estudiar las alternativas. Ok, si no te gustan las 5 reformas, entonces ¿qué? Milei. Bueno, Milei ya se hundió. Es probable que salga primero en las PASO, pero eso es porque el único que compite en su espacio no quiso competir con Mazdatón y nada más. O sea, se va a producir en Argentina una polarización entre las 2 coaliciones, igual que en España. Con el PSOE y el PP, en Argentina va a ser Juntos por la Patria, que es como el nuevo nombre del cristianismo, y el macrismo, sí, Juntos por el Cambio, Cambiemos, y al final no cambiaron nada. Tuvieron 4 años de gobierno, no cambiaron absolutamente nada. Entonces, esas son las alternativas. Vox, ¿qué es Vox? Bueno, Vox es la batalla cultural, es la nueva derecha mala. Y bueno, sí, Juan Ramón Rayo le hizo un programa hace ya tiempo a la parte económica de Vox y dijo que la parte económica de Vox estaba buena. O sea, la parte económica de Vox tuvo la bendición de Rayo, pero eso no destacaron en la campaña. La campaña de Vox tuvo un lema muy bueno que nosotros podríamos adoptar. El lema... Que te vote chapote, no era. No, bote chapote no, bote chapote es otra cosa, sino lo que importa. Es decir, hablar de lo que importa. Pero cuando hablara, y eso está muy bien, pero no lo hicieron porque en la lista de lo que importa no destacar, no privatizar, ni desregular, ni abrir mercado a la competencia. ¿Qué era lo que importa según Vox? La inmigración y las autonomías y la ideología de género, fundamentalmente. Esas 3 cosas eran lo que importa. La inmigración, las autonomías que no fueran más fuertes, y además de poner controles a la inmigración, y la ideología de género. O sea, contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, la LGBTIQ+, y todo eso. Entonces, la consigna lo que importa está muy bien y podríamos adoptarla nosotros, porque es lo que nosotros hacemos. Lo que importa es privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia para resolver el problema de la economía, como dice Jan Hernández, que tiene razón, ¿ok? Y salir de la pobreza. Pero para eso hay que acabar con el estado de bienestar, y eso no es lo que importa en la campaña de Vox, de Abascal y el otro. Entonces, acabar con el estado de bienestar, que por otro lado está colapsando por el tema demográfico. Y en eso sí, por primera vez en la vida voy a recomendar un video de Ancho Bastos, donde habla de Chorchi. El video se llama El futuro del estado de bienestar, por Miguel Ancho Bastos. El futuro del estado de bienestar. El futuro del estado de bienestar es negro.
¿ok? Simplemente por la pirámide demográfica, es por una razón aritmética. Es decir, cuando empezó el estado de bienestar, explica, y lo explica muy bien, había mucha gente que trabajaba, aportaba y había pocos que cobraban. Es decir, ¿quién cobraba en el estado de bienestar? No mucha gente, o sea, los viejos, los jóvenes, en todo caso becas y tal, estudiantes y tal, y la gente que enferma que iba a los hospitales y todo eso. Mientras la pirámide demográfica estuviera más o menos normal, podía medio funcionar, pero al alterarse la pirámide demográfica, entonces se colapsa porque es cada vez menos la gente que trabaja y aporta y cada vez más la gente que cobra, incluyendo inmigrantes y todo eso. Yo también tengo una exnovia que en España se le hicieron una intervención quirúrgica bastante brava, salió muy bien, gracias a Dios, pero no le cobraron un centavo. Y bueno, eso hay que pagarlo. Y son cada vez menos los pagadores y más los cobradores. Eso lo explica muy bien Ancho Basto. Y el rollo es que Vox no tiene respuesta para eso. Sí, Rudy, adelante y después nos vamos porque aquí respetamos el horario, ¿eh? Dale, Rudy. Bueno, ahí para responder sin más preguntas así sobre España, ¿vale? Porque estuve viviendo muchos años en España y sé bastante. La cosa es que, por ejemplo, en España, cuando vino la crisis de 2008, el Partido Socialista Obrero Español inyectó a 50.000 millones de euros para trabajos públicos, ¿vale? Con el miedo de que iba a ser efecto dominó, ¿vale? No sirvió para nada. Obras sin terminar de construir, corruptelas por todos lados, bueno. Y otra cosa que tiene el estado de bienestar es que a consecuencia de toda esa nefasta gestión económica, España no me acuerdo si entre el año 2010 y el año 2012, ¿vale? Llegó a tener hasta un 27% de paro. 27% de la población no trabajaba. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Exactamente. Y por eso recomiendo el video de Basto que se llama El futuro del estado de bienestar. Gracias, Rudy, pero aquí respetamos el horario. Quiero terminar leyendo lo que acaba de poner Martín Rodríguez, que es muy importante. Dice así: la gente le gusta la marcha, porque la gente está furiosa, y como está furiosa, lo que quiere es descargar su cólera, incluso físicamente, ¿ok? Y por eso quiere marcha con gritos, carteles y tal, para descargar su cólera. Ahora, eso no es lo que queremos nosotros, Cinco Reformas. Y dice Martín Rodríguez, después que descargaron su cólera, se van tranquilos a sus casas. Eso es todo lo que se logra con las marchas. Yo me acuerdo del AGE, y que promovió en Argentina la marcha contra el aborto, y menos de 2 meses después, el Congreso decretó una ampliación del aborto. ¿Ok? Las marchas sirven para descargar la cólera. Y yo, como dice bien Martín, y con esto cerramos. Y otra cosa que sirven las marchas es para ligar. ¿Okay? Eso es importante. Bueno, cerramos aquí, cerramos porque respetamos el horario, 1:30. Chao. Profe. Gracias. Le voy a pasar algo para que se ría al privado, profe. Ok, gracias a los de Bolivia, que empiezan bien. Esperemos que sigan bien. Suerte, Bolivia. Gracias. Chao. Compañeros. Vamos, Bolivia. Vamos, Bolivia. Vamos por las 5 reformas.